Sí, ya estamos en vivo. Bueno, sí, Amén, ya está aleluya. confirmado. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas eh, del canal del hermano Jonander Pérez Díaz, mi persona. Estamos nuevamente reunidos para poder tener un compartir de enseñanza de apologética. Eh, Pues hoy día habíamos quedado con el hermano Alexis para tener un compartir. Y en este tema sí vamos a dialogar los dos de acuerdo, ya que pues es un tema que las dos posturas católicas, ¿no? Ortodoxa y también romana la tenemos, por la cual no hay ningún problema, ¿no? Entonces esperamos que sea de su agrado y que pues les guste, ¿no? Vamos a iniciar dándole el pase para que se presente el hermano Alexis, que es de Colombia, y luego ya pues iniciamos, ¿no? Nuestro programa que tenemos para hoy. Bienvenido hermano Alexis a mi canal y preséntate hermanito. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Primeramente, muchas gracias también a vos, Jonander, por prestarme este espacio en tu canal. Yo que recientemente estuve por aquí también, entonces un saludito para todos los televidentes, por así decirlo, ¿no? Del canal Jonander Pérez Díaz, predicador católico. ¿Sí o qué? Eh, bueno, como les comentaba, hace unos cuantos días, creo, estuve por aquí. Me llamo Alexis Pachón, de Colombia. Pertenezco a la Santa Iglesia Ortodoxa y como decía Jonander, hoy vamos a tener un diálogo muy ameno y muy en concordia esta vez con lo que es un tema doctrinal que compartimos al 100%, porque pues es un tema en el cual tenemos como un mismo punto de partida, un mismo origen, no hay mayor discrepancia ni nada. Después de todo fuimos hermanos, como sí, los primeros 5 siglos de la iglesia compartimos todo igual, pertenecíamos a todos a la ortodoxia, entonces no hay ningún problema. El diálogo que vamos a tener es sobre la tradición apostólica, ¿no? Un tema muy polémico de cara a las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque ellos manejan mucho esa doctrina ellos le dicen que es que la sola Biblia, ¿no? Entonces la idea es que en este pequeño espacio tengamos un momento de formación, si se quiere decir así, para poder hacernos con las herramientas o las armas para poder, pues, contestar a esta postura, ¿no? Demasiado novedosa en comparación a la auténtica postura de la iglesia, que es la tradición, la escritura y el magisterio que siempre ha estado y siempre estará y nunca se ha de cambiar, ¿no? Entonces, no sé, ¿desde qué punto podríamos iniciar, Jonander? Ok hermanito, muchísimas gracias. Bueno, primeramente vamos a hacer una pequeña oración para poder iniciar nuestra noche, nuestro programa del día de hoy, con la finalidad de que sea Dios quien nos ilumine y nos dé el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre soberano Dios eterno que estás en los cielos, te damos gracias por un por un día bendecido por tus benditas manos. Te damos gracias, Señor, eh, por nuestro trabajo, por nuestros proyectos, por las cosas buenas que nos regalas, por todo lo que nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, por tener a nuestra familia con salud, a nuestros seres queridos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y por todo lo que habita a nuestro alrededor. Te pedimos perdón para que nuestra vida sea acogida ante tus manos y con tu misericordia, Señor, perdona nuestras ofensas,
de actos, pensamientos y de todas las cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a perfeccionar nuestra vida, ayúdanos a santificarnos en tus santas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro programa. Invitarte a que te suscribas, darle like, compartir nuestros videos por todas las redes sociales para que nuestras enseñanzas, pues, por medio del Espíritu Santo lleguen a muchas más personas y sea de mucha bendición. Entonces, hermanito Alexis, queremos que invitarte para que inicies con el tema de la tradición apostólica, ¿no? Dar tus posturas, tus argumentos, ¿no? Más que todo explicarlo de la parte de vista ortodoxa. Creo que vamos a estar de acuerdo en todo, pero te doy el espacio, hermano, para poder que puedas compartirnos. Claro que sí, muchas gracias, Jonander. Bueno, como vos decías, no tenemos mayor diferencia en ese aspecto. Compartimos algo que la iglesia llama, y yo creo que en este caso no vamos a tener que estar diferenciando entre griega y latina, porque, reitero, en los primeros 5 siglos de la iglesia estuvimos totalmente unidos en la fe ortodoxa, entonces no hay como necesidad de especificar cada punto, sino que voy a decir la iglesia, y ella se sabe que pues estamos hablando de la iglesia en su conjunto, ¿no? En su universalidad. Bueno, la iglesia tiene algo que se llama los 3 pilares de la fe, ¿sí o qué? Prácticamente venimos a decir que la iglesia tiene 3 fuentes de las cuales saca su doctrina, o también podríamos decir 3 fuentes que son la palabra de Dios. Si por ejemplo uno le pregunta a un hermano evangélico, uno le dice, bueno, ¿qué es la palabra de Dios? Ellos automáticamente, por autonomía, te van a decir, no, la palabra de Dios es la escritura. Y es verdad, no es mentira, no hay contraposición ahí. Sin embargo, la perspectiva de la iglesia dista mucho de simplemente decir que es solamente la escritura, ¿no? Porque para la iglesia, palabra de Dios es tanto la escritura como la tradición, y véase que cuando digo tradición me refiero a la T mayúscula, a la tradición con T mayúscula, y al magisterio. ¿Por qué? Porque la iglesia cree que genuinamente el Espíritu Santo ha hablado a su pueblo por medio de las escrituras y por medio de la tradición. Y hay un tercer pilar, por así decirlo, que es el magisterio, que es el que se encarga de custodiar ese mensaje para que no se pierda, no se tergiverse y no se desvirtúe, ¿no? Ese es el trabajo de la iglesia y del magisterio, custodiar el mensaje para que ese mensaje siga idéntico, para que no sufra alteraciones, ¿no? Prácticamente. Em, la tradición es aquella fe primaria que se transmite desde la época de los apóstoles hasta el día de hoy. Es más, podríamos decir que la misma escritura es tradición, ¿sí o qué? Entonces, entender que la revelación de Dios no se limita simplemente, más concretamente en el contexto cristiano, a los libros neotestamentarios, es decir, a los 27 libros del Nuevo Testamento, sino que abarca también lo que vendría a ser la tradición, lo que nosotros llamamos la tradición apostólica o la tradición de la iglesia, ¿no? Esta tradición puede venir de 2 maneras, escrita u oral, ¿sí o qué? La mayoría de esa tradición está consignada en documentos históricos que nosotros llamamos los padres de la iglesia y los padres apostólicos.
recalcar la distinción entre estos dos. Están los padres apostólicos que tuvieron conexión directa con los apóstoles, y luego están los padres de la iglesia, que son obispos, doctores, etcétera, etcétera, que tuvieron contacto en segundo grado, ¿ok? O sea, es decir, fueron discípulos de algún discípulo de los apóstoles, como por ejemplo Ireneo de Lyon, por ejemplo Orígenes, Tertuliano, etcétera, etcétera. Y padres apostólicos podríamos citar, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Clemente de Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos unos documentos, ya sean de los padres apostólicos o de los padres de la iglesia, que consignan parte de la doctrina esencial de la iglesia que no está registrado en los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿sí o qué? Entre esas doctrinas podemos ver el desarrollo teológico del cristianismo durante el siglo segundo, tercero y cuarto, ¿sí o qué? En el cual se desarrollan la mayoría de los dogmas cristianos a nivel cristocéntrico, como por ejemplo la Trinidad, la Theotokos, em, todo el compendio de doctrinas en torno a la Trinidad, como por ejemplo la unión hipostática, las dos voluntades de Cristo, entre otras doctrinas que no se encuentran específicamente en la Escritura, porque pues no se puede esperar que todo esté en la Escritura. ¿Por qué? Porque el mismo San Juan lo llegó a decir al final de su obra, el Evangelio según San Juan, que hay muchas cosas que hizo Jesucristo que no están consignadas en el libro, en este caso, hablando específicamente de San Juan, en su libro, el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque los evangelios no pretenden ser documentos históricos en sí, su objetivo no es narrar una historia cronológica de los hechos de Jesús, sino más bien transmitir teología. El objetivo de los evangelios es transmitir teología. Con esto no estoy diciendo que los evangelios no sean históricos, no, lo que estoy diciendo es que el objetivo principal de los evangelios no es ser históricos, sino ser documentos teológicos, ¿no? Para las necesidades, válgame, teológicas de alguna comunidad en especial, y que vemos entonces cosas que no están en los evangelios reflejadas en los padres de la iglesia, es decir, en la tradición de la iglesia, que nuestros hermanos, bueno, sus hermanos evangélicos, no míos, sus hermanos evangélicos, eh, no creen que sean igualmente válidos a diferencia de nosotros, porque ellos dicen no, solamente la Biblia y nada más. Postura que yo y la Iglesia de Roma no compartimos, porque es antibíblica, antiteológica, antihistórica y carente de toda razón humana. Es insostenible la doctrina de la sola escritura. ¿Sí o qué? Entonces, prácticamente esa es la postura de la iglesia ortodoxa en cuanto a la tradición. Hice un resumen súper vago de qué es para la iglesia ortodoxa la sagrada tradición o la santa tradición apostólica, y me imagino que Jonander le añadirá poco más, poco menos al entendimiento que tiene la iglesia de Roma sobre la tradición, y después de lo que Jonander nos pueda complementar ahí en lo que es la tradición, ya podemos entrar en por qué la sola escritura es una doctrina falsa. Te cedo el espacio, Jonander. Ok, ¿sí me escuchas, Alexis? Sí, sí, te escucho. Ok, perfecto. Bueno, primeramente hay que entender eh, dos puntos importantes, ¿no? La Biblia y la tradición. Ah, voy a tener dos partes, hermano Alexis. La primera voy a hablar sobre la Biblia y la tradición, y la segunda de la sola escritura, ya que o sea, para especificarlo de una manera más clara y precisa, para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, voy a empezar entonces
diciendo que Jesús mandó a predicar, mas no a escribir. Jesús nunca repartió una Biblia, ¿no? El Señor fundó su iglesia asegurándole que pues permaneciera hasta el fin del mundo, ¿no? Y que esa iglesia nunca se va a acabar, por la cual los hermanos separados, los hermanos evangélicos, no tienen, no tienen idea de lo que pues justamente la iglesia enseña, ¿no? Y es lamentable ver cómo ellos argumentan sin investigar o sin indagar como tal. A menudo los hermanos evangélicos pues discuten con nosotros y nos dicen, pues, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, en la Biblia habla sobre el purgatorio? ¿Dónde dice la Biblia que San Pedro fue papa o que fue a Roma? ¿De dónde sacan ustedes los católicos que eso de María es la Inmaculada Concepción y que subió al cielo en cuerpo y alma? Y un montón de preguntas más que quizás que si un católico no formado, pues le hacen esta pregunta, quizás pues se va a poner a dudar de su fe, ¿no? De su doctrina, de lo que la iglesia enseña. Entonces, para los evangélicos la revelación divina y la Biblia son lo mismo, ¿no? Es decir, para ellos solamente en la Biblia se encuentra toda la revelación de Dios. Para ellos no hay necesidad de una tradición apostólica para tener la verdad de Dios, ¿no? En cambio nosotros tenemos como la revelación en la Sagrada Escritura y también en la tradición. Ahora bien, ¿es correcta pues esta posición? Es cierto que pues la Biblia contiene todo el Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice la misma Biblia al respecto? Además, ¿quién reunió todos los libros inspirados que constituyen a la Biblia? ¿Acaso no fue la iglesia la que recibió el encargo de predicar el Evangelio por todo el mundo hasta el fin de los tiempos? ¿Qué hubo primero, la Biblia o la iglesia? ¿No? Entonces, esa es una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Obviamente que la iglesia estuvo en primer lugar, en el primer plan divino de Dios, la iglesia, para que esa iglesia pueda guiar al rebaño, pueda guiar al pueblo, ¿no? Y que pueda predicar. Y ahí entra lo que es la revelación divina, ¿no? ¿Y qué es una revelación divina? La revelación divina es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación, hermanos. Viene de la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo o descubrir. Dios se reveló de dos maneras. La primera es la revelación natural o la revelación mediante las cosas creadas. Dice el apóstol Pablo que todo aquello que podemos conocer de Dios, Él mismo se lo manifestó, pues si bien a Él no lo podemos ver, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, a través de su creación, a través de lo que Él hizo, puesto que Él hizo el mundo y por sus obras entendemos que Él es eterno y poderoso y que es Dios. Romanos 1:19 al 20. Y la otra es la revelación sobrenatural o también denominada divina. Desde un principio, Dios pues empezó también a revelarse a través de un contacto más directo con los hombres, ¿no? Mediante los profetas, por ejemplo, y de una manera perfecta y definitiva en la persona de Cristo, Hebreos 1:1 en adelante, ¿no? El Hijo de Dios. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres, dice Pablo, ¿no? Por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Jesús nos reveló a Dios mediante sus palabras y obras, sus signos, sus milagros, ¿no? Sobre todo mediante su muerte y su gloriosa resurrección y con el envío del Espíritu Santo sobre su iglesia. Todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama evangelio, es decir, buena noticia. Entonces, como bien sabemos, tenemos dos, eh, dos, uh, eh,
tenemos dos tipos de revelación, la revelación natural y la revelación sobrenatural, ¿no? ¿Cómo fue transmitida la revelación divina? Para llevar el evangelio por todo el mundo, pues Jesús encargó a sus apóstoles y a sus sucesores como pastores de la iglesia que él fundó personalmente. Eso lo vemos claro en Mateo 28:18, donde dice que vayan y hagan todos los pueblos. Recuerden, hacer todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y seguido, ¿no? Pues, hermanos, acá notamos cómo Jesús ordenó a predicar y proclamar su evangelio. Y de hecho, los apóstoles predicaron la buena nueva de Cristo. Años después, algunos de ellos pusieron por escrito esta predicación, es decir, al comienzo de la iglesia se preocupó de predicar el evangelio, es decir, eso se llama, en pocas palabras, tradición apostólica, porque los apóstoles predicaron el evangelio oralmente, no escrito, sino oralmente. Años después, cuando ellos predican, recién viene la escritura de los escritos de los apóstoles, ¿no? Entonces, la iglesia toma esos escritos en un tiempo, en el año 382, y lo recopila y dice que pues se canoniza como palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento hoy en día. Por supuesto, el evangelio que Jesús entregó a los apóstoles no estaba escrito, como ya les vengo a decir. Jesús no escribió nunca una carta a sus apóstoles, ¿no? Su enseñanza era solamente oral, así lo hicieron también los apóstoles. La tradición apostólica, este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido y meditado y transmitido oralmente por los apóstoles, se le llama la tradición apostólica. Es algo que se transmite por medio del habla, del hablar, ¿no? Cuando aquí hablamos de la tradición con mayúscula, nos referimos siempre a la tradición apostólica. No debemos confundir la tradición apostólica con la tradición con D minúscula, que en general se refiere a costumbres, ideas, modos de vivir de un pueblo, y que una generación recibe pues de las anteriores, ¿no? De generación en generación. La tradición de este tipo, es decir, con minúscula, es puramente humana y puede ser abandonada cuando se considere inútil. Así Jesús mismo rechazó ciertas tradiciones, Marcos 7:8, que eran tradiciones humanas, tradiciones que no venían de la divinidad de Cristo. Ustedes incluso pues dicen, no, Jesús dispensan del mandamiento de Dios para mantener las tradiciones de los hombres. En cambio, la tradición apostólica con T mayúscula se refiere a la transmisión del evangelio, ¿no? Es como que yo les estoy dando una tradición con T mayúscula, porque les estoy transmitiendo el evangelio, les estoy transmitiendo el conocimiento que he recibido para que ustedes también aprendan. Eso es lo que hizo Jesús, transmitir el conocimiento, transmitir la verdad del evangelio, transmitir la verdad de él, ¿sí? Para que los apóstoles transmitieran nuevamente oralmente a los hermanos, ¿no? A los hermanos que iban congregándose. Entonces, además, Jesús enseña a sus apóstoles con discursos y ejemplos, con parábolas. Les enseñó de una manera, como una manera de orar, de actuar y de convivir. Estas eran las tradiciones que los apóstoles guardaban en la iglesia. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, se refiere a esta tradición apostólica. Yo mismo recibí esta tradición que a su vez les he transmitido. Primera de Corintios 11:23. En conclusión, podemos decir que Jesús, pues hermanos, mandó a predicar, no a escribir, ya, su evangelio. Es más, Jesús nunca repartió una Biblia, como ya les vengo diciendo desde un inicio. El Señor fundó su iglesia asegurándole que permanecerá hasta el fin del mundo, y la iglesia vivió muchos años de la tradición apostólica, no de la Biblia, sin tener los libros sagrados del Nuevo Testamento. Y bueno, pues por otra parte tenemos la Biblia, ¿no? Que ya está compuesta por 73 libros que pues
fueron canonizados, 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo, que pues solamente una parte de la palabra de Dios proclamada oralmente fue puesta por escrito por los mismos apóstoles y otros evangelistas de su generación, ¿no? Es más, Jesús recalca que él hizo muchas cosas, Juan 21-25, donde dice que Jesús hizo muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no había lugar en el mundo para tantos libros, nos dice el apóstol Juan, ¿no? La Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios que nos manifiesta al Hijo, ¿ya? En quien expresó Dios, ¿sí?, el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3. Podemos decir que solo la parte más importante y fundamental de la tradición apostólica fue puesta por escrito. Por esta razón, la Iglesia siempre ha tenido una veneración muy especial por las divinas escrituras, ¿no? La Biblia y la tradición, después de esto podemos pues decir que la revelación divina ha llegado hasta nosotros por medio de la tradición oral de los apóstoles, que compone en algo general, tradición apostólica y por la Sagrada Escritura a la vez, pero mucho tiempo después, ¿no? Debemos considerarlas como dos fuentes, sino como aspectos de la revelación de Dios, ¿no? Eh, si recalcamos que el Concilio Vaticano II lo describe muy bien, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura manan de la misma fuente y se unen a un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. La tradición y la Biblia están unidas y ligadas, de modo que ninguna puede subsistir sin la sola. Entonces, por otra parte, hermanos, la Sagrada Escritura pues presenta la tradición como base de la fe del creyente. Filipenses 4:9, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Eso es algo que Pablo habla oralmente, es una tradición apostólica, es la tradición apostólica por la cual él manda hacer lo que han aprendido, han recibido y han oído, ¿no? Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalos a los hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después de otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. También pueden encontrarlo en Segunda de Tesalonicenses 2:15. Hermanos, manténgase firmes y guardaos fielmente a las tradiciones que yo les he enseñado. Entonces, hermanos, creo que ese es un punto muy importante entender, ¿no? Y para terminar, Alexis, está claro que pues el apóstol Pablo, para confirmar la fe de los cristianos, no usa solamente la palabra de Dios, es decir, escrita, sino que también recuerda de una manera muy especial la tradición o la predicación oral que los apóstoles le habían transmitido. Pero el apóstol, eh, para el apóstol, las formas de transmisión del evangelio, Sagrada Escritura y tradición, tienen la misma importancia, es decir, tienen el mismo peso, ya que las dos conforman la palabra de Dios. En realidad, una vez que se escribió el Nuevo Testamento, no se consideró acabada la tradición apostólica, como si estuviera completa la revelación en la Biblia, sino que es algo que la tradición también complementa a la palabra, al divino creador, ¿no? La Biblia no dice eso. En ninguna parte está escrito que el cristiano debe someterse solo a la Biblia. Esta es una idea que surgió entre los protestantes recién en el año 1550, ¿no? En la Iglesia Católica hubo siempre una conciencia clara sobre la importancia de la tradición apostólica, sin quitar a la Biblia el valor que tiene. Entonces, queridos hermanos, esa ha sido mi aportación de mi primera parte. Esperemos que se haya entendido, se haya comprendido, y quiero también escuchar la opinión del hermano
Alexis, de lo que se ha explicado. Entonces, hermanito Alexis, te cedo el pase. Vale. Me pareció, me gustó mucho tu intervención, ¿sí? Yo creo que quedó más que claro la postura de la iglesia. En definitiva, no se pueden tomar estas dos fuentes como algo distinto, sino que son una misma fuente, una misma revelación de un mismo Espíritu Santo, ¿no? Ahora, es muy curioso lo que tú decías. ¿Por qué? Porque el evangélico, yo creo que ya podemos entrar al conversatorio para que dialoguemos así normalito tú y yo. Yo creo que, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que si un evangélico te llegara a escuchar ahorita, yo creo que el argumento top que él utilizaría, o al menos el que yo utilizaría siendo yo evangélico, sería, no, Jonander en todo momento estuvo citando las escrituras. Entonces utilizarían eso como argumento de que en última instancia la última autoridad de fe y doctrina serían las escrituras. Pero no, eso es una falacia. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol San Pablo cita las escrituras y no por eso significa que San Pablo era sola escritura, nada que ver. Tú mismo diste el ejemplo del famoso querigma de Primera de Corintios capítulo 15 en adelante, donde Pablo dice, yo les he transmitido lo que a mi vez yo recibí. Y ahí San Pablo procede a citar el acontecimiento de la cena del Señor durante la Pascua. Pues bien, comentarles que San Pablo O sea, toma esto de la tradición, no lo toma de la escritura. ¿Por qué? Porque cuando San Pablo escribe esto, lo escribe en el año 50 y pegle, y el primer evangelio fue escrito hacia el año 60. Entonces San Pablo no pudo haber tomado esta referencia de la escritura, ergo lo debió haber aprendido de algún otro lado. Ese otro lado, esa otra fuente se llama la tradición. Entonces, cuando San Pablo o sea, narra hermanito, todo, dime. sí, cortito. O sea, Pablo nunca recibió algo escrito como tal, él recibió la transmisión oral de los apóstoles, Claro, ¿entiendes? Eso tienes se razón. llama tradición. Es más, Exactamente. cuando Dios manda a hacer los 10 mandamientos, él lo dijo oralmente, fue tradición de Dios, tradición oral, es decir, fue una transmisión. Dios comunicó al pueblo, Dios comunicó a Moisés, ¿no? De una manera oral. Igual pasa en el caso de Pablo. Pablo recibe el Evangelio por medio de la tradición oral, es decir, es como que si yo te contara mi vida completa y pues luego la transmites, o sea, yo te transmito por medio de mis labios, te transmito todo y tú nuevamente captas y transmites eso. Claro, Entonces, y en algún momento quizás yo escribo, entonces ya queda en dos ámbitos, o sea, tradición oral y también escrita, como tal. exactamente. Porque de repente no quiero que se pierda esa historia que yo te conté, por la cual pues escribo, ¿no? Correcto. Claro que sí. Aparte, vuelvo y reitero, la postura de la sola escritura, curiosamente no se encuentra en la escritura. Y ya, tú tendrás a un sinfín de evangélicos que, por ejemplo, no recuerdo ahorita la cita, creo que si no es de Pablo a los Corintios, es de Pablo a los Romanos, no recuerdo, pero en susodicha cita tenemos a un San Pablo que nos dice que no nos salgamos de lo escrito. Entonces, ¿qué pasa? Muchos evangélicos dirán, no, mira, el mismo San Pablo dice que solamente hay que atenernos a las escrituras porque San Pablo nos dice que no nos salgamos de lo escrito, ya muy bonito, pero reitero, cuando Pablo escribe esto, ni siquiera estaba terminado de escribirse el corpus del Nuevo Testamento, ni siquiera estaban escrito el primero de los 4 evangelios. Ergo, San Pablo no puede estarse refiriendo a las escrituras neotestamentarias porque las escrituras neotestamentarias no se habían terminado de escribir. Correcto. O sea, en pocas palabras, Pablo no se refería al Nuevo Testamento. Pablo se refería a las escrituras que ya estaban escritas en aquel entonces, que era eh, el canon alejandrino, que pues obviamente ya estaba escrito, Así ¿no? es. Por la cual Pablo habla de no retirarse, o sea, no salirse de lo que está escrito, pero de lo que En estaba efecto, escrito como tal, en efecto, no es imposible inventar que San cosas. Pablo se haya referido a la Biblia como la tenemos hoy día porque no existía. Claro,
O sea, es una ridiculez que un hermano protestante, un hermano evangélico me diga a mí, no, pero acá dice, pero señor, o sea, el Nuevo Testamento ni siquiera había sido aprobado por la iglesia en aquel entonces todavía. Exactamente. Y como este ¿Cómo ejemplo puedes te hablar? pueden citar muchos otros, Jonander, como por ejemplo San Pablo a los Gálatas, cuando por ejemplo San Pablo dice, no, si alguien les transmite otro evangelio, sea anatema, sí, pero ¿a qué se refiere San Pablo con evangelio? ¿Se refiere a un compendio de escrituras? No, se refiere al anuncio del evangelio como tal, a la predicación del Hijo de Dios, no a un compendio de libros, porque reitero, cuando San Pablo escribió, por ejemplo, su carta a los Gálatas, aún no estaban terminados de escribirse los cuatro evangelios canónicos. Entonces, San Pablo no se refiere al evangelio en el Correcto, sentido de unos libros, sino en el sentido de la enseñanza o la tradición. correcto, hermanito. O sea, yo no sé qué no entienden ellos, pero si ellos se dieran cuenta, o sea, si ellos empezaran a ver la realidad de otra perspectiva, creo que los que van a salir trasquilados son ellos, porque... Y otra que no quieren aceptar porque se les cae el negocio, hermano. Se les cae el negocio, se les cae el diezmo, se les cae las primicias y todo. Porque si ellos aceptan, se les va todas las ovejitas. Entonces, creo que más por lo que, no tanto porque tengan la verdad, sino más por lo que no quieren que el negocio se les vaya. O sea, está claro. Ellos no quieren que el negocio se les vaya. Entonces, Sí, por siempre eso. se van a cerrar en su postura. Por ejemplo, si yo te doy un ejemplo en el caso de un abogado que defiende a un delincuente, o sea, yo no sé por qué un abogado puede defender a un delincuente, o sea, ¿qué ley ampara al delincuente? Si en claro dice que no robarás las cosas ajenas, dentro de todas las leyes constitucionales de un estado. Entonces, si un abogado defiende al delincuente, lo defiende porque no quiere perder el negocio. O sea, Bueno, aunque no haya sí, argumento. sí, bueno, sí, no, ¿por qué? Porque, bueno, eso es partiendo desde la presuposición de que es culpable, ¿no? Sin embargo, ante la ley todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí, en esencia yo digo que muchos de los evangélicos, o más bien líderes evangélicos, que genuinamente saben esta realidad. ¿Por qué? Porque los auténticos, los evangélicos más, ya no te hablo de la típica iglesia de la esquina de Doña Rodolfa, por ejemplo. No, te hablo de, por ejemplo, un luterano. Te hablo de, por ejemplo, un creo bautista, ¿sí me entiendes? O sea, personas que realmente para llegar a ese ministerio tuvieron que recibir una formación pertinente. Ellos saben toda esta información y sin embargo se hacen los de la vista ciega, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos parten desde la presuposición de que una vez terminados los escritos neotestamentarios, ya el canon estaba hecho, cuando eso es una mentira. El canon del Nuevo Testamento duró años, años para cobrar la forma que hoy día tenemos como Nuevo Testamento. No fue algo que ocurriera de la noche a la mañana. Sí, para el siglo segundo, siglo tercero teníamos no llamemos canon, pero sí un consenso aceptable dentro de la Iglesia Universal de lo que eran los libros inspirados. Entre esos tenemos los cuatro evangelios y algunos, no, corrijo, la mayoría del Corpus Paulino. Pero, por ejemplo, otras epístolas fueron terriblemente criticadas, no te digo por los herejes, sino por la misma Iglesia Católica, como por ejemplo la epístola a los Hebreos, las cartas 1 y 2 de Pedro, las cartas 1 y 2 de Juan, el mismo Apocalipsis. Entonces, creer que en el año 100, apenas San Juan terminó de escribir su corpus juánico, supuestamente la iglesia Correcto, tuvo la sola escritura. Eso es una forma de ver el cristianismo demasiado tergiversada. correcto, hermano. O sea, es algo ver, como te repito, ellos nunca van a querer perder uno. O sea, la feligresía, ¿no? Entonces, creo que es importante decir, sola escritura, pues es un error, pues que es un error creer que basta la Biblia para nuestra salvación, ¿no? Como tal ellos hablan así, ¿no? Que yo no debo creer en otras cosas, ya que la Biblia me basta para salvarme. Y eso es un error tan grave Un que error pues, garrafal. Es que mira, para claro, decir eso, tú tienes que demostrar, el que diga eso debe demostrar
que los cristianos del siglo II y III creyeron en la sola escritura y que comience el juego, porque jamás lo van a poder probar. De hecho, eso que tú dijiste, no sé si tú lo sabías, pero acabas de parafrasear al señor Tertuliano de Cartago del siglo II. Lo acabas de parafrasear. ¿Por qué? Porque Tertuliano dice lo siguiente en su obra Adversus Marcione, es decir, su obra contra Marción. Dice lo siguiente: no basta la escritura como garantía de verdad, se requiere la fe de la iglesia que la interpreta. Tertuliano nos dice que para la época de él, la sola escritura no era una doctrina aceptada en el cristianismo. La iglesia contaba con dos fuentes, con tres fuentes, mejor dicho. La escritura, que era muy importante, pero por sobre la escritura, en esos tiempos estaba la tradición y el magisterio, es decir, la iglesia, la institución que interpretaba y daba valor a sus dichos escritos a los que pretendían apelar como palabra de Dios. Uh-huh. Claro, correcto. O sea, como te digo, ellos siempre van a, nunca van a estar de acuerdo con ello, ya que, o sea, la misma tradición o la misma historia les desmiente su estupidez, porque mira, si tú te das cuenta, eh, para recalcar esto nunca lo ha dicho ni el mismo Jesús, es decir, tampoco está escrito en la Biblia. Jesús lo que dice, pues no solamente la escritura escrita o la palabra de Dios escrita para salvarse, sino que Jesús reiteró, ¿no? Y nunca escribió un libro sagrado, ni repartió algo escrito como tal. Lo único que hizo Jesús fue fundar su iglesia y entregarle pues su evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres hasta el fin del mundo. Fue dentro de la misión de la iglesia donde se escribió pues y fue aceptado el Nuevo Testamento bajo su autoridad apostólica, hermano. Además, pues, Exactamente, lo que ¿no? acabas de decir es muy cierto, Yenande, lo que acabas de decir es muy cierto. ¿Por qué? Porque los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente se pueden reconocer como inspirados por Dios si tú reconoces la autoridad de la iglesia que te dice que esos evangelios son inspirados por Dios. Porque si no, tú estarías cayendo en un razonamiento circular. En el evangelicalismo pasa eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, los evangelios son palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque lo dicen los propios evangelios. No, eso es un razonamiento circular. No, tú debes apelar a una autoridad externa a los evangelios para poder justificar que estos son palabra de Dios. Para la iglesia ortodoxa, esa autoridad es la iglesia. O sea, yo siempre doy ejemplos, mira, es como que si yo me creara un título de docente, firmado todo de una institución, supuestamente esa firma es sí o sí original, y pues lamentablemente yo me hago pasar por docente, ¿no? Sí. Y hago valer mi título. Entonces, igual es la Biblia, o sea, mientras que la iglesia no lo hubiera, si la iglesia no lo hubiera aprobado, entonces no tuviera dentro de un canon como tal, como palabra de Dios. O sea, la iglesia es la que aporta la aprobación, aceptamos la Biblia como palabra de Dios. O sea, la iglesia es la máxima autoridad, la iglesia es se te podría decir, la que participa activamente dentro de la formación del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Exactamente. En los años Exactamente. 393 al 97 estableció el canon o la lista de los libros que contiene el Nuevo Testamento. Si Sí, aceptamos pues solamente la Biblia, entonces te pregunto, Alexis, ¿cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? O sea, exactamente. Ahora, el la evangélico te Biblia dirá, en no, lo efecto, aceptamos por fe. El evangélico te puede decir, no, yo los acepto por fe. Mis respetos para ti, pero eso se llama fideísmo, no cristianismo. es una idiotez que ellos hablen que por fe, o sea, mi pregunta es, si aceptamos solamente la Biblia ya,
supongamos que aceptemos la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia nada más como palabra de Dios. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo sabemos? Vuelvo a repetir y reitero la pregunta, ¿cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? No puedes saber. La Biblia, pues, no podemos, o sea, la Biblia en efecto no contiene ninguna lista de ellos. Es Exactamente. más, no, o sea, no hay una lista. ¿Y sabes quién fue la que decide cuáles son los libros? Fue la tradición de la iglesia, la Exactamente. que nos dio la lista Claro, de la es más, la verdad. misma autoría de los evangelios. ¿Cómo sabemos que Juan es aquel discípulo que escribió el Evangelio de Juan si no lo dice el Evangelio tal cual? El Evangelio dice el discípulo amado, pero no dice yo, el evangelista Juan, escribo esto, tal. No, eso no lo dice. ¿Cómo lo sabemos, hombre? Porque, por ejemplo, Policarpo, discípulo de San Juan, da testimonio de esto. Entonces es por medio de la tradición que podemos llegar a dilucidar esos datos que dentro de la misma escritura no se encuentran. Es imposible. Por ejemplo, por darse un ejemplo, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es un documento que busca reafirmar la catequesis de la comunidad lucana a través del personaje de Teófilo, ¿ok? Ok, dice el evangelista al inicio de su obra que él va a confirmar lo que ya se ha enseñado previamente. Pues muy bien, en su obra podemos encontrar relatos que no están en ninguno de los otros tres evangelios, como por ejemplo el hijo pródigo. ¿Qué quiere decir eso? Que habían enseñanzas sobre Cristo, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, que ya se enseñaban al interior de la iglesia y que Lucas, 80 años, en el año 80, después del nacimiento de Cristo, recién lo viene a consignar por escrito. Pero no es que Lucas lo consignó por escrito y ahí sí ya es palabra de Dios, no. Se tuvo por palabra de Dios hasta el año 80, pese a no estar escrito. Claro, o sea, es algo, es algo que si nos ponemos a hablar así, tenemos para toda la noche, hermano, ¿no? Exactamente. Por Solamente ejemplo, voy a darte supongamos una pues que se cita. perdiera la Biblia, ¿no? Sí, voy a darte una cita que yo sé Alexis, que mira, a tu iglesia le va a encantar, obviamente. Yo no tengo ningún problema en citarlo porque es parte de nuestra tradición también. Pero voy a darte una cita que a tu iglesia le va a encantar y que sé que a los evangélicos les va a doler. La obra en cuestión es tomada de San no es Ireneo mi de iglesia, León. es Perdón, es tomada de, es- es tomada de Tertuliano de Cartago del siglo II después de Cristo. Dice así, en esta forma, solo las ok. iglesias apostólicas pueden presentar sus listas, como la de Esmirna, que afirma que Policarpo fue instituido por Juan, y la de Roma, que afirma que Clemente fue ordenado por Pedro. La tradición de la iglesia nos dice que Pedro estuvo en Roma, que Pedro fue obispo de Roma, pese a que la escritura no lo deja consignado, la tradición nos dice que sí, que fue Pedro que estuvo en Roma, ordenó a Clemente y en otra epístola nos dice la tradición que Pedro ordena a Marcos escribir el Evangelio mientras él residía en Roma. Entonces, es Correcto. entender que la escritura no se puede comprender si quitamos la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición es la que le da el contexto a la escritura. Es que, hermano, una cosa es leer la carátula y otra cosa es leer a profundidad, pues, ¿no? O sea, Obviamente. más allá de la letra hay una enseñanza más profunda. Es, o sea, es algo que no se puede separar. Hay un dicho que dice que el sol y la luna están enamorados, pero no se pueden juntar. O sea, eh, si tú te Sí, das cuenta, hay una gran unión entre el sol y la luna, sí lo hay. Es un ejemplo igual también como la iglesia, no, la Biblia y la tradición, porque el sol alumbra en el día y la luna da luz en la noche, por lo cual los dos son importantes y los dos nos dan luz, ¿no? Entonces, la tradición con la Biblia viene a ser lo mismo, o sea, si no hubiera la tradición, entonces tampoco hubiera la Biblia. exactamente. Entonces, o sea, correctamente. Entonces, Por ejemplo, otro mito que tienen los evangélicos, ellos te van a decir, no, es que el papado, y véase, reitero, yo no soy católico romano, yo no tengo ningún compromiso con la iglesia de Roma, es decir, yo no tengo por qué defender a la iglesia de Roma, estoy siendo totalmente objetivo.
El evangélico te va a decir, no, es que el papado romano es algo instituido por Constantino, que yo no sé qué, porque usted no ha leído que cuando, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, está hablando sobre el mismo Jesús, porque lo de que Pedro es la piedra lo inventó Constantino, mentira, porque Tertuliano de Cartago, en la misma obra de Contramarción, dice lo siguiente: a ellos les dijo que se les estaba dando a conocer los secretos que el vulgo no podía comprender. Ignoró algo Pedro, a quien llamó piedra sobre la que había de edificarse la iglesia, quien obtuvo las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra, Alexis, dice Tertuliano, siglo segundo. Entonces, ese cuentico de que no, eso es de claro, Constantino, es mentira. Alexis. O sea, si ellos dicen que lo fue que el papado sale de Constantino, entonces mi pregunta es, ¿qué hacía San Silvestre primero en ese entonces? Pero exactamente. Porque, o sea, si Constantino funda la iglesia, o sea, funda el papado, o sea, ¿qué hacía el papa San Silvestre primero? O sea, ¿estaba de lujo o qué? Obvio, es que ¿qué pasa? El evangélico ni Porque, siquiera comprende qué es el papado. El papa simplemente es el obispo de Roma. Y ya, en la época neotestamentaria puedes mira, ver que el mismo San Pablo le y escribe una conste, carta a la comunidad de Roma. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Estaba y Constantino conste en la que, época de Pablo o claro, qué? o sea, no, pues, o sea, conste que San Silvestre bautizó a Constantino, por si acaso, porque él se bautizó en el año 34, en el año 334. Constantino fue su papá desde el año, si no mal recuerdo, desde el año 315 hasta el año 336 por ahí. Y Constantino llega a convertirse y es bautizado por el mismo Papa. O sea, no puede ser posible que un evangélico, un adventista me diga a mí que Constantino fundó pues el papado, o sea que San Silvestre que era un fantasma, o sea, no hay Estaba ahí de lógica. lujo, ¿no? Para Es decorar nomás. con lujo y otro lujo es que antes de Constantino ya habían 32 papas junto con San Exactamente. Silvestre, o sea, Entonces, es coger la por la... historia y meterle un machetazo bien bravo a la cosa, es desconocer la historia y la función del Por la Papa cual, y todas por esas la cual cuestiones. yo, yo no entiendo qué burradas hablan ellos y no investigan. O sea, hermano, ese es el problema de ellos, es que ellos no investigan, Alexis, no Exactamente. investigan, Como que, no investigan. sé, tienen como que alergia a coger un libro de historia o algo así. Como por ejemplo, te voy a poner un Correcto. ejemplo. Otro ejemplo. Dicen los evangélicos, no, es que la iglesia de Roma nace con Constantino y es donde vienen todas sus doctrinas raras, que no sé qué, que la adoración a María, que yo no sé qué y yo no sé cuánto. Ok, supongamos que fuera así. Supongamos que con Constantino llegó la Iglesia Católica, los ídolos, las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hazme el bendito favor de explicarme cómo es que la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, pese a no estar subordinada a Roma, pese a no ser romana en el estricto dicho de la palabra, ¿por qué sostiene doctrinas similares, por no decir iguales, a la Iglesia de Roma? O sea, si Constantino hubiera fundado la Iglesia Católica, entonces mi pregunta es, ¿por qué la Iglesia no lo tiene como santo o fundador? Eh, bueno, Julio, bueno, ¿qué tal? Llegó ¿qué te Julio, comento? llegó Julio. Bueno, realmente te comento un dato curioso. La iglesia ortodoxa lo tenemos como santo. Ah, mira, qué bueno, pero nosotros no. Sí, exactamente. Ahora te Bueno, pero van a, independientemente de que sea ahora te santo o van a, no, ahora te no pasa van a nada. matar a ti porque van a decir entonces Constantino no fundó la romana, sino la ortodoxa. No, Porque porque esos, nosotros somos del Imperio Bizantino, entonces ahí también, entonces hay que. no, ok, o sea, y volviendo, mira al temica. Mira, quiero recalcarte algo. Supongamos que, pues, hermano, se perdiera la Biblia, ¿no? Supongamos, no es que se vaya a perder. O sea, supongamos que la Sagrada Escritura se pierda. En ese caso, la iglesia seguiría poseyendo toda la verdad acerca de Cristo. Es decir, no le quita la autoridad a la iglesia, la Biblia, ya que la iglesia fue antes que la Biblia fue puesta por la iglesia, la cual hasta la Exactamente. fecha.
ha sido transmitida fielmente por la tradición. Obviamente, obviamente, ¿por qué? Porque como te decía Jonander, creer que en el año 100, apenas acabaron de escribir los evangelios y todo el Nuevo Testamento en general, los cristianos cogieron esos 27 libros y los leían todos los domingos en su liturgia. ¿Qué va, hombre? Si, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la epístola a los hebreos, la epístola a los hebreos no era aceptada por la iglesia de Roma al inicio. Y las epístolas, por ejemplo, las epístolas de Juan 1 y 2 no eran aceptadas en la iglesia de Oriente. Entonces se nota que, en efecto, el Nuevo Testamento tuvo un proceso larguísimo de peleas teológicas, de discernimiento, de oración y sobre todo de concilios. No fue algo que saliera ahí O sea, súper fácil. al decir eso, al aceptar solo la Biblia, estos evangélicos están negando, están reduciendo el conocimiento auténtico de la revelación divina, ¿no? Claro, están tirando por suelo Lo 4 que Dios, siglos de proceso teológico. o sea, es como que decir, como que decir a mí no me importa lo que pasó, sino lo que hay ahora, o sea, gracias a la iglesia católica es que ellos tienen una Biblia. Sí. Es más, ellos lo aceptan, todo lo que la iglesia hizo. Por ejemplo, ellos dicen, son 27 libros el Nuevo Testamento, pero mi pregunta es, ¿quién puso esos 27 libros? Claro, ¿cómo ¿Fue lo Carlos sabes? Parán? Claro, fue Carlos Parán, Ahora, ellos, ¿qué van a fue... hacer ellos? Ellos te van a decir, no, porque Primera de Timoteo dice que toda escritura es útil para arguir, para enseñar y yo no sé qué. Muy bonito y todo, Muy pero reitero, cuando Pablo escribe su carta a Timoteo, no estaba escrito todo el Nuevo Testamento. correcto, o sea, Pablo se refiere a las escrituras ya escritas en aquel entonces, más no lo que estaba, no, más no lo que todavía estaba escrito, porque o sea, Pablo siempre recuerda que Pablo hablaba con los judíos de lo que estaba escrito y Claro, también hablaba de lo que de lo que le habían transmitido. Es más, Pablo discute con los judíos en Hechos 17, cuando los judíos llegan a su terquedad y ellos siguen ciegos porque ellos siguen esperando la venida de Cristo. O sea, o sea, quieren que Cristo venga, pues no, o sea, ellos no creyeron como el Hijo de Dios vino, o sea, como Dios mismo se encarnó para salvarnos. Ellos pensaron que, Dios, ¿no? Entonces, Pablo recalca y Pablo transmite todo lo que se le enseñó, ¿no? Entonces, sí. hermano, ese es un tema muy, muy importante recalcarlo, porque estos señores de los evangélicos están en la luna, yo no sé qué enseñan. Yo creo que Eh, ellos creen que la Biblia es algo así como, ¿cómo es que se llama? El libro de los musulmanes, ¿cómo es que se llama? Em, el Corán. Yo creo que ellos creen el que la Corán, Biblia es algo así como el Corán, que cayó del cielo ya hechecito y no hubo necesidad de corregir, no hubo necesidad de discernir, nos llegó la Biblia, bajaron ángeles y nos dejaron la Biblia. Sí, cómo no. o sea, creen, creen en cosas que ni siquiera ellos ni se la creen, o sea, ellos creen que la Biblia bajó del cielo, pero más no creen que la Virgen María se le presentó a tal persona, o sea, creen en lo que les conviene. Entonces, Bueno, sí. es algo incoherente, o sea, y así es, hermanito, o sea, y pues recalcando todos estos temas, creo que también sería bueno hablar sobre el magisterio, ya que el magisterio viene a ser la revelación divina, ¿no? Claro, Donde abarca claro, sí. la sagrada tradición y la escritura también, por supuesto, ¿no? Claro. Es el Porque mira, si tú, depósito de si la tú fe. pones en tela de juicio el magisterio, es decir, la iglesia, como institución divina, cuando realices cátedra a la iglesia, es decir, cuando convoca un concilio, si tú pones en tela de juicio eso, tienes que poner en tela de juicio la misma escritura. ¿Por qué? Porque el canon se estableció en un concilio.
Es decir, que si el concilio se puede equivocar, si la iglesia se puede equivocar, entonces la Biblia puede estar equivocada. Y si la Biblia puede estar equivocada, entonces los relatos pueden estar equivocados. Y si los relatos están equivocados, puede ser que el anuncio de la resurrección también esté equivocado. Y si eso ocurre, empaquemos y vámonos, nos equivocamos. Claro, o sea, en qué vamos a creer, entonces, justamente, Claro, es un pero como efecto te digo, dominó. Es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque si la escritura es infalible, el que lo decretó también debe ser infalible. ¿Quién es ese? La iglesia, el magisterio. Es por eso que cuando se convoca un concilio, cuando la iglesia convoca un concilio, ese concilio también es palabra de Dios. es que hermanito, o sea, hermano, mira, escúchame, eh, todo lo que está escrito no puede estar en un error, ¿sabes por qué? Porque es transmitido de generación en generación, es decir, desde los apóstoles, o sea, todo Exactamente. lo que nosotros tenemos es son palabras vivas de Es los un legado, apóstoles, de lo exactamente, que ellos, palabras vivas. es un legado, o sea, no podemos nosotros negar la tradición oral o la tradición apostólica, ya que ellos mismos escribieron. Es más, el apóstol Juan habla claramente que hay muchas cosas que Jesús hizo y está escrito. Hay muchas cosas que nuestro Señor hizo, pero que no están en la Biblia, que no están escritas. Pero si lo estuvieran, no hubiera cuándo terminar de escribir, dice Juan. Entonces, recordemos eso y Exactamente. recalquemos. Ahora, el Entonces, evangélico, eso Jonander, a eso que tú acabas de decir, el evangélico te va a decir, no, es que, listo, habían muchas otras cosas, pero lo más importante, lo que era solamente importante para nuestra salvación, quedó escrito, porque lo otro pues no era muy importante, ok, muy bonito y todo, pero ¿dónde dice eso la Biblia? Ah, ok, entonces estás creyendo algo que tampoco dice la Biblia. Mira, correcto. aquí hay alguien que comenta, Julio Márquez comenta, es un argumento circular el de los, me imagino que está hablando de los evangélicos. Sí, evidentemente Sí, es sí, un razonamiento él circular. es un hermanito, él es peruano, es de Lima, es del movimiento Juan 23. Ah, ya. Aquí alguien Sí, sí. también comenta de los protestantes, ¿al qué? Al aceptar la Biblia, aceptan la infabilidad papal, dice. Em, Claro, correcto. bueno, no necesariamente, pero bueno, yo diría que más bien aceptan la infabilidad de la iglesia. Pero sí, en efecto, no, la iglesia, cuando se reúne, cuando convoca un concilio, la iglesia, esa decisión de ese concilio debe ser infalible. Debe ser infalible, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de la misma manera en la que reconocemos que las escrituras son infalibles, dado que están inspiradas por el Espíritu Santo, el mismo concilio también está inspirado por el Espíritu Santo. Y por si acaso, Alexis, por si acaso, recalquemos esto, Alexis, porque los protestantes son sordos y como son sorditos tenemos que hablarles fuerte. La infabilidad con la impecabilidad es muy diferente, señores. Ya, Exactamente, la misma prueba, mira, ya, ellos te pueden, es que ellos pueden decir, no, es que el Papa es un hombre pecador, no, es que el patriarca es un hombre pecador, sí, y es que Pedro no lo era, ¿y por qué? Sí, a pesar de que Pedro no era perfecto, ¿por qué crees que sus cartas son hermano, inspiradas por Dios? hermanito, Pedro lo negó 3 veces a Jesús, Claro que sí. ¿me entiendes? Pedro negó 3 veces al Señor y no por ello le quitó la autoridad que él había puesto en él. Jesús sabía Exactamente. muy bien, Jesús sabía muy bien que el hombre puede ser Jesús sabe muy bien que nosotros podemos ser pecadores, sinvergüenzas, hipócritas, pero Él pone la mirada en nosotros. Claro, Él Dios no pone escoge su hombres mirada, perfectos, sino que perfecciona a los hombres por medio de su gracia. claro. Eh, Jesús por ejemplo, por no, ejemplo, Jesús no escoge por ejemplo, mira, gente, el evangélico te va a decir, cuando tú le dices, no, pero es que Pedro fue un hombre pecador, Pedro fue un hombre, un ser humano, entonces Pedro se pudo haber equivocado en su primera epístola, por dar un ejemplo. Entonces él te va a decir, no porque está inspirado por Dios. Muy bien, bajo esa misma lógica yo te digo, los concilios son convocados por gente pecadora, pero inspirada por Dios. Entonces no hay correcto, contradicción. correcto, y ellos aceptan lo que se aceptó en un concilio, o sea,
Yo no entiendo qué tienen ellos de rencor, odio, pero No, y que odian son algo que... hipócritas. Son hipócritas porque agarran los concilios a su conveniencia. Por ejemplo, el Sacrosantum Concilio de Éfeso. Ellos reconocen, bueno, la mayoría reconocen la unión hipostática de Cristo, las dos naturalezas de Cristo en una única hipóstasis o en una única persona. Sin embargo, no aceptan el dogma de la maternidad divina de María, que viene junto con ese dogma de la unión hipostática. Entonces son hipócritas. Correcto. Mira, Alexis, hay un comentario acá del hermanito Julio. Los protestantes nos robaron el nombre de cristianos y la Biblia. Eh, bueno, yo voy a dar mi punto de vista, Alexis. Dale, luego yo doy el mío. Los sectarios, bueno, hermanitos, hay que diferenciar protestantes y hay que diferenciar sectas. El sectarismo sí nos roban el nombre de cristianos, sí, pero los protestantes no nos roban el nombre de cristianos, ya que la iglesia, la misma iglesia los considera cristianos en la fe, con una palabra llamada separados. O sea, son hermanos separados, hermanos cristianos pero separados. Y aquellos sí creen en Cristo también, pero que tienen una distinta forma de creer. Pero eso no les quita ser cristianos. Las sectas sí no son cristianas. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los evangélicos también son sectas recientemente salidas. Pero, por ejemplo, los luteranos, los anglicanos son iglesias reformadas, iglesias protestantes, que sí tienen una historia y que ellos reconocen que la iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica. Eh, ellos sí reconocen, es más, reconocen también que la iglesia es la que recopila el Nuevo Testamento y que lo tiene como palabra de Dios, mas las sectas no lo reconocen. Ellos se niegan y así como Salvador Barragán, estos señores que andan en la red son sectas. ¿Por qué? Porque nunca van a reconocer una verdad revelada por Dios. En cambio, los protestantes sí la reconocen. Y lo tenemos al pastor Percy J. Ridley, que es un pastor bautista, que para mi parecer más pareciera que fuera cura católico que pastor, porque casi en todas las cosas que él habla y cree, pues son similares a la Iglesia Católica. ¿Tú qué opinas, Alexis, al respecto sobre las diferencias de una secta y una iglesia protestante reformada histórica? Mira, tú sabes cómo es la iglesia ortodoxa. Ah, por cierto, ¿cómo te llamas, Julio? Soy católico, pero no católico romano, soy católico ortodoxo. ¿Qué comentarte? Mira, la iglesia, tú sabes cómo es la postura de la iglesia ortodoxa de cara al catolicismo romano, ¿ok? Ahora imagínate cuál es nuestra postura respecto a los evangélicos, ¿sí me entiendes? Nosotros decimos que se Ah, pueden salvar, pueden ser salvos. ¿A quiénes somos nosotros para condenarlos? Sin embargo, digamos que lo van a tener de para arriba, ¿sí me entiendes? Pero igualmente no somos nadie para condenar ni nada de eso. Pero sí, me limito simplemente a decir eso. Los evangélicos deben volver a la iglesia, necesitan volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de que se puedan salvar yo creo que es un término que es demasiado ambiguo. ¿Pueden salvarse? Sí, en teoría pueden salvarse. Ahora, de que la van a tener para arriba, la van a tener para arriba. correcto. Es más, mira, Alexis, nuestro catecismo de la iglesia, ya, no sé si ves, Alexis, mi pantalla del catecismo. Sí, lo veo. Ok. Dice, mira, escucha, lo voy a subrayar. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas, es decir, de las reformas protestantes, de las iglesias reformadas, más no de las sectas, por si acaso, ya porque una secta es muy distinta a una iglesia protestante. Una secta es la que tiene pues 80 años, 100 años, ¿no? Sí. Entonces,
Dice, Seis los que meses. nacen hoy, 6 meses, claro, o sea, eso es una secta. Los que nacen en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, ¿ya? No pueden ser acusados del pecado de la separación. Mira, mira lo que dice la iglesia. Y la iglesia católica los abraza con respeto y amor fraternos, ¿ya? La iglesia dice que están justificados por la fe en el bautismo, en el caso de que tengan la fórmula trinitaria. Sí, hay que tener en cuenta también ello. Se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos, dice, ¿no? O sea, de cristianos, y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor, ¿ya? Entonces, podemos ver claramente que la Iglesia los considera cristianos. A Es que las... pasa, es como parecido, sí, es que no se les puede culpar a los hijos de la embarrada que cometieron los papás, ¿no? Y si nacen ya de por sí en un ambiente protestante, en un ambiente de la reforma, pues hombre, que no se le pueden pedir peras al olmo. Obviamente se pide, se anhela la evangelización de estas personas para que regresen a la iglesia, pero hombre, no se Claro, les puede culpar. Es como poner un ejemplo, por poner un ejemplo. La ortodoxia, mucho católico nace en la iglesia de Roma y ya, pues nació en su contexto cultural y si es de Latinoamérica, con más razón aún, porque predomina el catolicismo romano aquí. Entonces, la iglesia ortodoxa no puede hacer, dejando, esto es un paréntesis, ¿no? Dejando de lado la postura teológica de la iglesia ortodoxa, no puede hacer partícipes, por ejemplo, a un católico que nace el día de hoy en ese ambiente, claro. decir, no, es que usted la culpa, no, porque pues él nace en ese ambiente. Lo mismo desde el punto de vista del catolicismo romano. Si alguien nace en el mundo de Oriente, rodeado en el contexto ortodoxo, pues obviamente va a ser ortodoxo. Lo mismo en el ambiente evangélico. Si nace, por ejemplo, en países protestantes, es mucho más probable que nazca protestante. Entonces todo está condicionado por la cultura en donde nazca. Sí, o sea, no hay por qué culparlos, ¿no? Como te digo, o sea, ese es un tema muy importante conocer porque yo los amo a mis hermanos, a la gente de la iglesia, yo los amo y, o sea, y es un tema que se debió hablar porque yo a veces, muchas veces, Alexis, eh, por, por mi propia personalidad, yo me he equivocado muchas veces. Entonces, un sacerdote me dijo, Jonander, ten cuidado con lo que hablas, ya que todos no son sectas. O sea, yo a cualquiera le hablaba, si era luterano, yo le decía sectario, y era un error, ya que pues no era un sectario, sino era un protestante como tal. Y un protestante sí tiene historia, consta. Y ese señor reconocía al Papa como sucesor de Pedro, reconocía, reconocía que Pedro murió en Roma, reconocía que la Iglesia Católica fue la que recopiló los libros del Nuevo Testamento. Entonces, o sea, era una persona reformada, no era sectaria como Claro, tal. creo que y además creo que los reformados reconocen la autoridad de algunos concilios. Correcto, correcto, sí, sí lo aceptan. Entonces, no tenemos que generalizar a todos como tal. Entonces, creo que es un tema que se debería ver de un ámbito, ¿no? Por eso siempre se le pregunta a un, por ejemplo, los debates que el padre Luis Toro tiene, esos patas sí hay que darles duro donde les caiga, ¿sabes por qué? Porque son sectas, pues, ¿no? Son Sí, sectas, yo no he son visto al sectas. primer académico o a la primera persona de una iglesia evangélica seria, no, es puro payaso vaya, y de pura iglesia de garaje. Nada, Déles con garrote si son quieren. sectas. Son sectas, sectas protestantes. También se le dice protestantes porque protestan contra la fe de la iglesia. Claro, De la iglesia. Entonces, son sectas protestantes. el evangelicalismo oficial ni siquiera los consideran como hermanos o cristianos, los tienen por sectas. Claro, o sea, como por ejemplo en el caso de la palabra protestante, sí se le puede atribuir a las sectas.
pero la palabra secta no se le puede atribuir a un protestante. ¿Por qué? Porque la secta es la que protesta a la vez y el protestante es no tanto porque protesta contra la iglesia, sino porque se separó de la iglesia por medio de una reforma. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lutero, Lutero nunca tuvo la intención de salirse de la iglesia. Conste, Lutero no tuvo la intención de salirse de la iglesia. Lutero Ajá. tuvo la intención de que la iglesia cambiara, ¿no? Y de que pues cambiara su método de engaño, ¿no? Porque habían obispos que pues hacían cosas que no estaban bien. Entonces, Lutero, la finalidad de Lutero era cambiar esa mentalidad para que la iglesia continúe. Entonces, Mira, como no, sí y no. Sí y no, ¿por qué? claro, o Porque sea, Lutero, si bien critica algunas posturas polémicas, llamémoslo, de la Iglesia de Roma, también ataca directamente el depósito de la fe en sus 95 tesis. O sea, claro, pero es cuando ya no se le aprobó, o sea, ya no se le aprobó lo que él quiso, entonces él pega 95 tesis. Y ahí es donde él cae en la apostasía, justamente no ahí cae en la apostasía. necesariamente, ¿por qué? Porque cuando él las pega, cuando él clava esas tesis, él ya tenía esa teología en su mente. No fue que al clavar la tesis llegó el espíritu del engaño y lo dominó. Era una teología que él ya arrastraba desde antes, donde él negaba realidades de fe fundamentales para la Iglesia Católica, como por ejemplo la transustanciación. Entonces, esas cuestiones de fe, de Él dogmas, son creía, innegociables. claro, él creía en él no creía en la transustanciación, sino creía en la consustanciación, que es muy distinta. Entonces, la Exactamente. consustanciación es una doctrina protestante, reformada. Es más, en su primera misa es cuando él se ordena y hace su primera misa, a su padre lo decepciona, ya que regó la sangre de Cristo, lo tumbó el cuerpo de Cristo, profanó, ¿no? Entonces, eso quiere decir que él fue el Judas de la era moderna, ya que Exactamente. traicionó al Señor. A ver, Entonces, yo le voy a hacer una pregunta, una pregunta. La Iglesia dale, Católica, la Iglesia de Roma sostiene una doctrina, supongamos, ¿no? Sostiene una doctrina. Por ejemplo, bueno, X doctrina, la que sea. La Iglesia Católica como tal, ¿no? Llega Lutero, ¿sí o qué? Y comienza a cambiar la fe, por así decirlo, a cambiar la fe, ¿sí o qué? Él no se separa como tal, a él los comulgan, ¿sí o qué? A él los comulgan. Y él sigue por su parte. ¿Quién se separó, la Iglesia de Roma o Lutero? Bajo esa luz. bueno, ¿quién se separó? Pues bueno, fue la iglesia porque decidió excomulgar a ese señor, porque No, Lutero espérate, no... no sé si me di a entender. Entonces, ¿la Iglesia Católica No, se separó de Lutero? no, a ver, ¿tu pregunta cómo es? Mira, Ya, si la Lutero... Iglesia Católica sostiene una doctrina, ¿ok? Lutero empieza a cambiar esa doctrina, a Ya, traer cosas que no sí, son de la Iglesia. ya te Ajá. entendí. Entonces, ¿quién se Obviamente que es separa? Lutero, pues obviamente, Amén, Lutero, hermano. Me has dado la razón en un futuro debate Lutero. que haremos en algún día. Es jodas, Charlie, Sí, sí, pero es puro sí, cuento. Lutero se separó de la iglesia y al ver la iglesia que Lutero tenía, eh, doctrinas contradictorias a lo que la iglesia enseñaba, pues la iglesia tomó la decisión de excomulgarlo, ¿no? Entonces, Lutero es el que se separa de la iglesia, no la iglesia de Exactamente. Lutero. Exactamente. Entonces estamos de acuerdo en que si X movimiento ¡Bravo! empieza a cambiar la doctrina, ese es el que se separa y no la original, ¿cierto? Correcto. Ok, no mentira. Yo que jodiéndote un ratito. Sí, hermanito, definitivamente Lutero hizo un hecatombe. O sea, A es ustedes que se les no vas salió a, la mano Lutero. No no sé vas, cómo no lo pudieron tener a no vas a raya, comparar, pero o sí. sea, el tema de Lutero con el tema de nosotros que fue en el sismo, o sea, nosotros No, no, nada tenemos... que ver. Ustedes tienen mucha más dignidad que Lutero. Lutero Ah, no tiene sucesión apostólica. Lutero, literal, para nosotros es una secta. Literal es una secta Lutero.
¿Sí me entendés? Ustedes conservan la sucesión apostólica, Claro, conservan mucho de la doctrina oficial. No tiene nada que ver con Lutero. Lutero sí literal se apartó de la ortodoxia en todo sentido. muy bien. Hermanito Alexis, entonces, en conclusión, mira, está claro y preciso el tema de que la sola escritura es una doctrina falsa, completamente Falsísimo. falsa, y que no tenemos que creer en cosas que los supuestos cristianos nos dicen y caer en apostasía, porque al creerles es caer en sus garras, caer en las garras del demonio. Entonces, Exactamente. se aclaró muy bien este tema y esperemos que sea de mucha bendición. Y para terminar, quisiera terminar con un chistecito para terminar la noche. No sé si se pueda, Alexis. Pues dale. No sé si son buenos tus chistes, dale. Si no, yo te lo digo. ¿Qué chiste Dale, tan malo? A ver, cuéntalo a ver. dale, Alexis, Alexis, ¿por qué? Te pregunto, ¿por qué la ropa que utilizas de la cadera para abajo se llama pantalón? O desde el estómago para abajo, ¿por qué se llama pantalón? Pantalón. Porque ¿Por qué están se las llama patas, yo qué pantalón? sé. No. ¿Sabes por qué? Porque. Porque, porque llega desde la panza hasta el talón, pero bueno. ¡Asu! ¡Asu! Sí, sí, ahora sí, el talón. Bueno, y si es un short, ¿qué? Ese también es un Dice Alexis, pantalón. ¿y cuándo vuelves a la iglesia? Claro, o sea, ¿por qué ¿Cómo, la prenda cómo? que desde acá? ¿Por qué la prenda que vistes desde acá a la parte de abajo? Porque se llama pantalón. Obviamente, Claro, porque de la va panza al desde talón, la sí. panza al talón, claro, ¿Qué me dijiste correcto. que me preguntaron? ¿Qué qué? Dice, hermano, dice, ¿cuándo vas a volver a la iglesia católica ¿A la iglesia romana? católica? Ah, a la iglesia católica romana. ¿Qué te sentí? Mira, Julio, yo fui católico romano hasta hace poquito. eh, Muy poquito. Unos cuantos meses, ¿sí me entiendes? ¿Cuándo volvería a la iglesia católica romana? Eh, pues mira, así como por ejemplo cuando con una persona que han habido muchos influencers que se han pasado del evangelicalismo a la iglesia católica y, y dicen, no, es que si yo tengo que ser como Pablo, dicen ellos, ¿no? O sea, si yo he conocido el evangelio, yo tengo que pregonarlo, ¿sí me entiendes? Eh, en mi caso es lo mismo, ¿sí me entiendes? Yo he dilucidado en el discernimiento que en definitiva la iglesia ortodoxa, en la iglesia ortodoxa está la plenitud del evangelio, ¿sí me entiendes? Sin cambios, sin añadiduras, la misma fe de los apóstoles hasta el día de hoy, ¿sí me entiendes? De igual manera, yo le tengo un enorme cariño y un enorme respeto a la iglesia de Roma, porque es una iglesia auténticamente apostólica. Es una iglesia que viene desde los apóstoles, viene desde el apóstol San Pedro. No, no tiene nada que ver con el evangelicalismo. Es una iglesia que durante el primer milenio fue la iglesia, fue la sede primordial o la sede principal de la cristiandad. Estaba ese concepto, ¿no? De que Roma locuta causa finita. Había un dilema que se salía de las manos, uno iba a Roma y Roma daba el consejo más pertinente o más autorizado para resolver la cuestión, ¿no? Durante los primeros concilios, Roma ejerció una influencia muy enorme y es parte de nuestra tradición ortodoxa. Nosotros en ningún momento hablaremos mal de la Iglesia de Roma como institución apostólica, ¿no? Viene de los apóstoles, fue una sola con nuestra iglesia en su momento, luego pues, ocurre el cisma, se van por su lado, y el mismo deseo que tú tienes
de que, te lo digo con mucho amor, el mismo deseo que tú tienes de que, por ejemplo, yo o cualquier persona que se haya salido de la iglesia de Roma regrese a la iglesia romana, es el mismo deseo que tenemos nosotros con la iglesia católica de Roma. Deseamos que en algún momento regresen a la ortodoxia y cuando llegue ese momento, mira, yo tengo la siguiente postura que la tenía desde que yo era católico romano. Si en determinado momento resulta que la ortodoxia es verdadera, la iglesia católica retornará a la ortodoxia. Y si en determinado momento la ortodoxia no era sino la iglesia de Roma, la ortodoxia volverá a Roma, por así decirlo, ¿no? Pero yo le tengo un inmenso cariño a la iglesia de Roma, o sea, estuve mucho tiempo con ustedes. Yo me convertí del ateísmo gracias a la iglesia católica, entonces les tengo un inmenso cariño y amor y paz. Llegó la hermanita Jacqueline, bendiciones. Jacqueline, ¿cómo estás? Sí, hermanito. Bueno. Entonces, estuvo muy bueno la charla, hombre. Dice, ay, Sí. Jacqueline, mira, yo te amo mucho, Dios te bendiga, hijita. Esa Jacqueline. Yo te bendigo, yo te amo mucho en Cristo Jesús, pero agarra cualquier librito de historia, hombre, y eso, es justamente lo que estamos hablando de los evangélicos. Mira, en definitiva, en definitiva. Dale, En definitiva, Alexis, ¿me mira, escuchas? sí. Ya, te escucho. En definitiva, la sola escritura es una doctrina sin fundamento, una doctrina que no encuentra base ni siquiera en su propia doctrina. ¿Por qué? Ay, Jacqueline, hombre, deja de alegar en el chat, hombre. Ve donde cualquier teólogo, ve donde cualquier libro de historia católica romana y te vas a dar cuenta que en los primeros años la iglesia se manejó bajo una pentarquía, ¿sí? Entonces, llevo 36 años estudiando sectas y religiones, bacano, ojalá que sea en un instituto catequético de verdad y no viendo videos de Luis Toro, porque si me sales con esos, no los calificaría como realmente estudios serios, ¿sí me entiendes? Pero bueno, retomando el tema, Jacqueline, yo te amo, Dios te bendiga, y mamita María te guarde en su manto maternal. En definitiva, la sola escritura no encuentra fundamento ni siquiera entre su propia postura, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el evangélico te dice, no, solo la Biblia, pero ese argumento no está en la Biblia. Entonces se cae por su propio peso de la sola escritura, no tiene fundamento. Por su carita se le derrama el agua al evangélico. Sí. Es más, mira, correcto. yo digo porque es que mira, mucho de los evangélicos dicen, no, es que son inventos de Roma, que yo no sé qué. Por ejemplo, la sucesión apostólica es un invento de Roma. ¿Cuál invento de Roma si las iglesias orientales también tienen esa doctrina? No, es que la Eucaristía, eso de que el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre, es un invento de Roma. ¿Cuál invento de Roma si las iglesias orientales también tienen esa doctrina? Entonces es imposible, o cuando menos muy poco congruente, de que la doctrina, de que si las iglesias, llamémoslo, se corrompieron con el pasar del tiempo, hayan llegado al mismo error. Es mentira. ¿Por qué? Porque la diversidad de las doctrinas lleva a la diversidad, como por ejemplo en el evangelicalismo. En el evangelicalismo, como hay libertad de interpretación, entonces cada quien llega a diferentes errores, no llegan a un mismo error, no, llegan a diferentes errores. Entonces es imposible que la iglesia haya llegado al mismo error, supuestamente, no. En todo caso, es un mismo acuerdo con base a la tradición y a la enseñanza. O sea, como repito, Alexis, o sea, si el evangelio, o sea, los evangélicos tienen cada quien su doctrina y creo que ay Dios, cada quien Te estás riendo, le estoy leyendo a Jacqueline, ¿no? Jacqueline, ¿cómo estás? Jacqueline está molesta, Jacqueline. No, mira, hay un dicho hay un dicho que a mí me encanta y yo siempre se lo digo a los evangélicos. La fuerza de tu agravio denota la debilidad de tu argumento. Pero bueno, dale, John Anders, síguele.
Este, ya, mira, lo que te estaba comentando, los evangélicos, cada quien interpreta lo que quiere, ¿sabes por qué? Porque no tienen un magisterio quien les enseñe y Exactamente, justamente tengan la misma enseñanza, entonces ellos hacen lo que a ellos se cada les quien vende en va la por su mente lado, y cada exactamente. quien enseña lo que quiere. Entonces eso es lo que eh, eso es lo que eso es lo que ellos no tienen, entonces un magisterio quien les enseñe. Exactamente, Entonces, no hay un magisterio hermanito, que regule, entonces cada quien coge para su lado. correcto, eso es claro. Entonces, hermanito Alexis, pues, hermanito amigo en Cristo, ha sido un agrado tenerte acá conmigo nuevamente en el canal. eh, A ti, este, Jonander. y pues nada, o sea, uno se siente orgulloso, aparte, más allá de tener quizás eh, algunas diferencias, creo que somos hermanos y aparte de hermanos somos amigos. Entonces, creo que eh, Mira, aquí, mira, creo que Jacqueline, espérate un momentito. es que Mira es que lo a que mí me dice da Jacqueline. risa, o sea, no es porque me esté riendo de ti, pero me da risa, ¿sabes por qué? Porque Dime. ya aquí está molesta contigo. Sí, sí, Dice, bueno, no me importa, me gusta yo la amo ir. a ella. Sí. Pero mira, No, mira lo que pero, me dice, me da risa, mira. Vente a la iglesia, no sigas perdida. Ay, Jacqueline, mira, no, mira, Jacqueline. Durante el concilio el concilio niceno-constantinopolitano se hizo en griego, ¿ok? Por si no lo sabías, te lanzo ahí el dato. Se hizo en griego. En susodicho concilio se determinó que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿ok? La traducción al latín, la primera traducción, dice que también procede del Padre, ¿ok? Entonces no fue un problema de traducción inmediata. El filioque se añade como 3 siglos tarde. ¿Sí me entiendes, Jacqueline? Por si no te sabías ese dato. Ahí te lo lanzo, Jacqueline. A mí me parece una bobada, pero bueno, es suficiente diferencia como para que los ortodoxos y los católicos estén peleados. Y en esas, te lo digo, cualquier teólogo católico romano, cualquiera, le va a dar la razón a los ortodoxos. Cualquiera, porque es un hecho objetivo. El filioque es una añadidura del credo niceno-constantinopolitano, ¿ok? Entonces, no sé, ahí nomás te lanzo el dato. Es más, en la iglesia latina, el filioque no fue una cláusula que se añadiera de manera uniforme, sino que se dio de manera paulatina. Ergo, no es una tradición antigua, sino que fue una tradición que se fue dando de manera paulatina en la iglesia latina. No fue algo, no fue algo que, digamos, se hizo de manera inmediata, por así decirlo. A diferencia del credo niceno-constantinopolitano en la iglesia griega, que sí se aceptó de manera unánime, pues porque era nuestra lengua materna y pues eso, ¿no? Y la iglesia de Roma correcto. en su O momento sea, aceptó el credo y luego fue que le hicieron esa añadidura, pero bueno. Alexis, sería bueno, mira, ¿qué te parece si tenemos un debate contigo? No sé si se puede la otra semana al respecto de quién se separó en sí. Vale, me parece interesante. Mira, es que Jacqueline, es que lo que ¿Cómo ves? me gusta de Jacqueline es que dice mentiras, pero no lanzas fuentes, Jacqueline. ¿Tus pruebas cuáles son? Tu opinión. O sea, literal, agarra cualquier libro de historia, agarra cualquier, por ejemplo, te remito una obra muy interesante, es católica, ¿ok? Es católica. Se llama Cristianismo de Luis María Laboa. Ahí vas a encontrar lo que te digo, que la iglesia, los primeros concilios, la añadidura del filioque, todas esas cuestiones las vas a encontrar. Ni siquiera tengo que citarte libros ortodoxos en sí. La historia universal de la iglesia da testimonio Vamos, de ello. claro, Alexis, mira, vamos a coordinar ese debate para esta semana que viene. ¿Quién se separó en sí? Bueno, yo creo que ustedes se separaron.
y tú crees que nosotros nos hemos separado de ustedes. Entonces, hay que tener ese debate para la otra semana, hermano, porque ahorita Claro. me están llamando al... Va a estar difícil, Jonander, va a estar difícil. ¿Por qué? Porque para eso vas a tener, por ejemplo, yo me voy a el punto de inflexión en la ortodoxia son dos: el primado papal y el filioque. Y por los dos lados salen perdiendo, hombre. No hay por dónde agarrarla, Jonander. No, por eso, todos los dos tenemos argumentos, entonces no te preocupes que acá estás con un católico bien preparado, hermanito. Jonander, pero nosotros ya hablamos del papado y no saliste muy bien parado, que digamos. No, como te digo, el tema es, sales perdiendo ese Jacqueline. Hay que hacer ese debate. Hay que hacer ese Vale, debate amistoso, hermanito. Dale. vale. Queridos Vale, pero yo te iba a hermanos, pedir un favor, Jonander. Yo te iba a pedir un favor, dime. Jonander, mira. Yo ahorita me tomo con humor a Jacqueline porque, pues es una Jacqueline, hombre. ¿Sí me entiendes? Claro. Pero así como vos y yo no lo tomamos en joda, no, estas cosas, yo te voy a pedir, aquí porque está Jacqueline solita, ¿sí me entiendes? Y eso, ¿no? Pero si se llega a salir de control el tema en los comentarios, sí te voy a pedir favor de que en ese momento, de que, ¿sabes? Si no pase lo mismo que la vez anterior, ¿sí? Ya, no te preocupes. Voy a tener en cuenta eso, hermano. ¿Ya? Jacqueline, no doy la cara, ¿por qué, Jacqueline? Porque ahorita donde yo estoy no hay un bombillo en mi sala, ¿sí me entiendes? Entonces Ah, solamente tengo la luz del computador, entonces se vería feo, ¿sí me entiendes? No tengo no luz la, en la sala. no la critiques. Esa muchachita es mexicana, creo. Es de México, la hermanita Jacqueline. Ahí, como te digo, ellos siento No, que sino el que ser. sino que me está escribiendo que diera la cara, no, no puedo porque no Ah, ya, tengo un bombillo. No tengo bombillo, te voy entonces no, o sea, puedo, se vería a solamente un tomar una poquito. foto a Alexis por videollamada un día y les voy a mostrar así. Ay, sí. Bendiciones. Bueno, Jacqueline, dime en qué universidad estudiaste teología, porfa, y patrística, ya que tienes 20 años de estudios. Me interesaría saber esos Entonces, posgrados académicos. Ahora hermanito sí me... Alexis, Dale. sí, mira, yo tengo que ir, tengo una reunión ahorita urgente. Yo o sea, yo, como ya te comenté, tengo un tema de una organización, de una empresa de seguridad. Ah, sí, Entonces, tú me comentaste, sí. estoy full, hermano. Entonces, me he dado el tiempito para estar contigo un momento y pues creo que ya es hora de cortar nuestra transmisión por el tema de que tengo que Sí, ir a la dale. reunión. Con tu permiso, pues como no pude transmitir en vivo, pues Dale, porque no supe, dale, dale, voy a descargarlo, ¿sí? dale, Voy a hermano, no descargarlo te y lo monto porque pues preocupes. no pude transmitir en vivo porque no supe. Mira, ¿sabes de Este, quién me llevo? Voy, ¿Sabes de quién me llevo una muy buena impresión? De Julio. Mira, Julio, muchas gracias por acompañarnos, Julio. Esos católicos, hombres que hacen falta más, ¿no? Esos que son chéveres y esa cosa. Es más, si puedes, Jonander, si tienes manera de comunicarte con Julio sí, para que yo le tengo su me número. regala su WhatsApp, si me regala su WhatsApp, yo creo que con Julio me llevaría bien Voy a hablar, y podemos ser amigos de pronto. voy a hablar con él por interno y te paso su número, por favor. Sí, dale, dale. Ah, tú conoces a todos tus feligreses. Ya. Muchísimas gracias, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias, hermanito Alexis Pachón, mi causa, mi pata, mi todo, mi brother. Y pues, esperemos pues que estemos eh, nuevamente reunidos en un momento. Y pues gracias, Alexis, nuevamente. Gracias. De verdad, gracias y agradecido por tu presencia y animarte a que sigas fortaleciendo tu fe, hermano. Claro que sí, esa es la idea, Jonander. Dios te bendiga, Jonander. Muchas gracias. No sé, una oración de despedida. Dale, hazla, hermanito. Ah, bueno, ok, dale, dale. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Padre misericordioso de bondad, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos en este momento tan bonito, tan ameno, tan cristiano. Quiero pedirte por aquellas personas que están siendo perseguidas a causa de su fe, por aquellos cristianos misioneros que están esparciendo tu palabra, que están luchando por la fe, que dan testimonio de tu palabra día a día. Quiero pedirte por por nuestros amigos evangélicos, que tienen celo evangélico, que tienen celo por tu palabra, pero que se han apartado de tu iglesia, que tienen amor de ti, que desean tu santa palabra, pero que de pronto no la han comprendido del todo bien, pero que no cabe duda de que les sobra amor, hombre. Les sobra mucho amor a esas personas, a muchas de esas personas. Quiero pedirte por aquellos cristianos que están confundidos, que sienten miedo, desolación, tristeza en sus corazones, para que sea tu Santo Espíritu el que haga caer todas tus bendiciones sobre esas personas y de esa manera llegue tu reino a la vida de cada una de esas personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Jonander. Así bien a todos, bendiciones a todos. Mañana en vivo, hermanos, tenemos un tema muy importante. Alexis, a ver si nos acompañan mañana por el chat. Dale. Dale, pues. Cuídense mucho, hermanitos. Dale like, Listo, compártelo. nos vemos. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Dios los bendiga.